¡Vivan! Quienes cuidan a todos los seres vivos y no son destructivos. ¡Vivan! Quienes dan besos y abrazos en lugar de puñetazos. ¡Vivan! Quienes construyen amistades evitando mezquindades. Pero vivan aún más quienes respetan a los demás dejándolos en paz. Amigos, bienvenidos a su programa de La Risa en Memoria. Estamos ahora en este programa para presentarles a ustedes un proceso que es como la forma de crear nuevas relaciones humanas, las maneras de cómo se construir estilos y donde hay proyectos de vida, donde se alcanzan nuevas maneras de poder darle el camino a alguien, poder orientar a alguien, ¿no? Entonces, tenemos aquí a dos invitados. El primer invitado en este bloque es la doctora Guadalupe Vázquez Brambili. No me Así equivoqué, es. ¿verdad? No, No, maestro. entonces, Así es- es. bienvenida al programa, doctora. No, maestro, al contrario, Eh, muchísimas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes, maestro. Mire, la hemos invitado a usted y a su compañero por una cosa muy importante. Nosotros creemos que las nuevas relaciones humanas se han ido deteriorando, se han Muchísimo. ido perdiendo los sentidos de la vida, las formas de vivir, las formas de respeto, las formas de integración. Muchas Y cosas. como usted tiene una experiencia y su pareja tiene una experiencia muy importante en el barrio, le dicen Bravo, ¿sigue siendo Bravo? Pues ahorita en la actualidad sí es bravo. Es Bravo, Es bravo. el barrio Bravo de Tepito. El bravo barrio. Entonces, ¿dónde y cómo se formó esta doctora Guadalupe y qué es su trayectoria dentro de ese barrio? Pues mire, para empezar, ahí nací. Ahí nacieron mis padres. Entonces, cuando yo empiezo a crecer y a tener uso de razón, veo a mis padres que no se quieren conformar con la forma de vida que hay ahí en el barrio, que había ¿Cómo mucha era, cómo carencia, era esa mucha carencia? pobreza. Yo le digo a mi hermana la menor, había mucha carencia espiritual, emocional, física, mental, económica. Oiga, pero estaban desahuciados entonces. Totalmente, totalmente, maestro, la verdad, porque no había un respeto familiar, habían muchos conflictos, habían papás que abandonaban a sus hijos textualmente en su cuartito que vivían y se salían todo el día y ahí dejaban a los chamacos sin comer, sin ir a la escuela, sin nada. Entonces todo eso, mis padres pues lo veían, lo vivían día al día y no permitieron que fuera lo mismo. Entonces yo tuve, especialmente mi madre nunca se conformó con lo que mi papá le daba, que era muy poco. Entonces ella siempre ¿En qué luchó, trabajaba su papá? siempre trabajó. Mi papá era zapatero, ¿Zapatero de zapatero, zapatos? zapatero con zapatos. Él Ajá. hacía muy bonito calzado. ¿Hay una tradición en Tepito sobre hacer este zapato artesanal de mano? No tanto es artesanal, sino que ya era más comercial. Ah, ya. Y el papá de él sí hacía más artesanal todavía en esas generaciones. Ya. De mi papá para acá ya no era lo mismo. Había en Tepito muchos oficios. Había la oportunidad de aprender muchísimos oficios. Estaba la calle de los pajareros, la calle de los peluqueros, la calle de pintores, y realmente la gente a eso se dedicaba. En las calles ya sabía uno, en tal ¿Qué calle calle? venden esto, en tal calle hacen esto. Eh, Oiga, doctora, ¿usted sabía que el barrio de Tepito es el único lugar que no pudieron controlar los españoles a partir de 1521? Sí, No lo claro. pudieron controlar, es un barrio bravo, ¿no? Hasta Muy la fecha, aguerrido. muy aguerrido. Y se dice que es el último reducto de los mexicas. Ujú. ¿Siguen siendo todavía así de aguerridos? Sigue muy aguerrido a pesar de que autoridades mayores han tratado de desbaratar esa comunidad, han tratado de introducir gente nueva, Filtrarlos. filtrar gente nueva que realmente no va a trabajar, que realmente no va a hacer algo bueno, sino al contrario, recaudar para la maldad. Por Mm. ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, recaudar esa gente que no estudie. Les pago para que no estudien, les Oiga, pago para que oiga, no hagan. hay una historia que yo me enteré hace mucho tiempo de que había gente que rentaba pistolas para ir a asaltar. Y venden y rentan Oh, todavía en la actualidad. ¿sigue siendo así? Sí, sobre todo cuando entró ya el comercio internacional, que no ¿Estamos tiene hablando de más los chinos? de 30 ¿Estás años, hablando de los chinos o de los hace coreanos? 30 años, pues sí, los
los tepiteños había gente que se dedicaba a traer armas de Estados Unidos y traían trailers. Pero a partir de que entran los chinos, eso se desató abismalmente. O sea, usted veía las tiendas y nada más eran pantalla. Y atrás de las tiendas, no, eran armamentos, drogas, muchísimas cosas malas. Ok. Trata de personas, Entonces, digamos que ese es su contexto, ese es donde el nace. Y donde entonces nace. su necesidad de vincular, a buscar respuestas, ¿cómo nace? ¿Cómo se da? Pues yo creo que a Sí. partir de mis padres, ¿no? Ajá. Porque yo me crié ahí en el barrio hasta los 10 años. Hasta los años, yo soy de las mayores, soy la segunda de la familia, somos 7 hermanas. Entonces, dentro de esas 7 hermanas soy la segunda. Entonces, a los 10 años, cuando yo tengo 10 años, mi mamá es vámonos del barrio, vámonos. Ella tenía una visión muy, muy, muy clara de que nos podíamos perder en ese ámbito, en ese ambiente, porque Ah, las más bien chiquillas, que como ella sentía que había amenaza para las mujeres. para nosotras, Sí. para sus hijas, porque pues ella ya había vivido hasta cierta cosa, porque tenía 21 años, 22 años cuando ella parte del barrio, pero ella se crió ahí en el barrio. Entonces, al ver esa amenaza que las chamacas, pues era irse al baile, prostituirse, tener abortos, no estudiar, no tener un oficio. Entonces, ella, yo me imagino que dijo, no quiero esto para mis hijas. Y entonces nos enseñó el oficio de vender el zapato. Entonces mi Ujú. papá le empieza a entregar a ella, ella vendió de todo, vendió barnices, vendió billetes de lotería, o sea, no se le cerraba el mundo, ella vendía de todo. Y, Y perdón que la interrumpa, doctora, ahí hay una cosa que a mí me llama la atención. ¿Dónde o cuándo, qué sucede para que usted diga, hay que ayudar a la comunidad? mi ¿Qué mamá es? era desde que yo era chiquita. Ajá. Mi mamá, en lugar de comprar 2 litros de leche para nosotras, que éramos 5 en ese momento, todavía no nacían las chicas, veía las necesidades de otras niñas y compraba 6 litros. Y siempre hacía de más y les llevaba a esas niñas. Ropa, nunca carecimos nosotros así que fuéramos pobres, pobres, no. Mi mamá era tan luchona que siempre nos traía bien vestidas, bien arregladitas, aunque no tuviéramos casa. Era un cuarto, pero bien vestidas. Íbamos a la escuela. Entonces, la ropa compraba de más. Ella se ponía a hacer, a fabricarnos los uniformes, los vestiditos, todo, y les regalaba a las vecinitas también. Por ejemplo, había mucho lo que son los teporochitos ahí. Entonces los teporochitos pues siempre estaban alcoholizados y andaban en la calle, ¿no? Y siempre andaba recogiendo teporochitos mi mamá y los aportaba, les llevaba de comer, les llevaba medicinas y si moría alguno, organizaba al barrio para que lo enterraran. Y entonces todo eso, yo crecí con eso. Yo crecí con esa compasión de mi mamá, ¿no? Es un acto bondadoso, Muy bondadoso. porque no esperaba nunca nada y nunca nadie daba nada. Nunca, ni que le dieran las gracias. Y hubo gente que ayudaron y que apoyaron y después venía a agradecerle Ah, ¿sí? claro. De repente, por ejemplo, una que se me quedó muy grabado fue una señora que trabajaba en un establo. Ahí habían muchos establos de españoles en esa época. Íbamos por la leche. Entonces llegaban las esposas de los peones, pues en muy malas condiciones. Y había una señora que también tenía 5 hijas, igual que mi mamá. Entonces le llevó todos los vestiditos, la ropita que nosotros, por decir, íbamos dejando, la lavaba, la planchaba, la perfumaba y le llevaba porque eran más chiquitas las niñas, y zapatos y todo. Y entonces la señora en agradecimiento un día llegó con una gallina, con un guajolote, con una caja de huevo, y mi mamá le decía, no, pero ¿por qué? O sea, yo no quería que me lo, no, pero yo se lo quiero dar. Y así hubo personas que siempre aportaban algo a ese agradecimiento de mi mamá, ¿no? Entonces, desde ahí yo así crecí, viendo eso. Entonces, cuando ya me entro a la universidad, yo siempre tuve muy claro que yo quería estudiar, que yo quería hacer algo, que yo no me quería quedar en ese nivel donde mis padres se habían quedado porque no estudiaron, ¿no? Y que yo tenía que buscar las posibilidades. Pero mi madre, muy astutamente, al ver que somos mujeres, nos pone a trabajar, compra unos locales en el mercado de ahí en Tepito, unos locales,
y a las mayores nos dice, tú te vas a ir lunes, martes y miércoles y tú jueves, viernes y sábado, pero tú te vas a ganar 10 pesos en par. Pues esa era una motivación para nosotras que íbamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, pero de ahí te tienes que vestir, te tienes que calzar, te tienes que, si quieres estudiar, pagar tus libros, irte a la universidad, pagar tus camiones. Entonces, esos conceptos de mi mamá, pues yo los fui adquiriendo como, eso es lo bueno. No tengo tiempo de andar de vaga, de andarme metiendo en bailes, metiéndome en broncas, como decimos en el barrio. Entonces, no, dejábamos pasar las cosas y yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que ir a la escuela y aparte en la casa también, ¿no? Teníamos que Bien. a ayudar a mi mamá. Muy bien. Este es como el panorama, es como donde se inicia en la idea de trabajar, apoyar, colaborar, hacer con Ujú, otros. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dar oportunidad a que entre el compañero. claro que eh, sí. y entonces después retomamos para hacer un bloque expresamente sobre su actividad. ¿Vale? Ok, Bien, regresamos en un momento. Amigos, no se vayan, gracias. ahorita regresamos. Amigos, estamos de regreso en su programa de La Risa de Memoria con este tema de cómo es que se construyen nuevas relaciones, nuevas formas y cómo podemos vincularnos para hacer que alguien crezca o alguien se desarrolle o salga de una condición y circunstancia que es conflictiva. Y hemos invitado a dos personas que están involucradas. La primera fue la doctora Guadalupe y ahora es el doctor Arnulfo Rodríguez. Bienvenido al programa, doctor. Este, Nos gustaría saber quién es Arnulfo, cómo es que llega a esa vocación de trabajo, cómo se involucra y dónde nació, de dónde viene, en fin. Bueno, yo me llamo Arnulfo Rodríguez Salazar, nací en la Ciudad de México. Este, pues mi padre murió a los 8 años, se dedicaba al comercio, entonces se queda mi mamá al frente, somos 6 hermanos, entonces mi mamá pues tenía que sacarnos adelante. Mi, Nací yo en La Bondojito, mi papá le dejó una casa a mi mamá en La Bondojito y a unas calles de ahí nos puso otra casa donde nos fuimos a vivir y la casa de La Bondojito, mi mamá la empezó a rentar, la llenó de gente y ahí nos mantenía. Nos mantenía porque yo soy el quinto de 6 hermanos, de los más chicos soy. Ahí había más grandes, entonces tenía que mantener a todos. Entonces mi mamá era de las que llegaban las rentas, iba a la Merced, compraba costales de naranja, de todo para alimentarnos. Mandado, los hermanos grandes iban con ella, arrimaban todo a la casa y mamá, tienen que estudiar ustedes. Y yo me quedé en segundo año, tercero de primaria, entonces no quiero que hagan otra cosa que estudien. Entonces empezó la cadenita, los de arriba. Uno fue contador, después otro licenciado, otro médico, otro licenciado, yo que era médico, que soy médico, y el más chico también es abogado. Entonces así nos fue sacando con la renta que le daban de la casa, nos sacó adelante. Pues ya, ella, no sé cómo administraba el dinero, pero le alcanzaba para mantener a 6. ¿Pero qué antes rendía? ¿Perdón? Antes rendía el dinero, Sí, rendía el dinero. ahora ya no rinde. Bueno, lo hacía rendir tanto que nos decía, ¿tú qué quieres comer? Ah, Y lo que uno le pedía no lo hacía, porque era, entonces mi mamá era orundia de Oaxaca los tenía consentidos. y sabía hacer de comer todo, postres, todo sabía hacer de comer muy bien. Entonces nos preguntaba, ¿qué quieren comer? No, pues esto y esto. Ahí tenía 5 o 6 platos diferentes para cada quien. Entonces nos consentía en ese aspecto. Nos hacía las tortillas a mano, ¿no? O sea, no, o sea, vivíamos modestamente porque nunca tuvimos No, pero dinero. eran bien ricos en Sí, nos la alimentaban bien. relación, en la comida. Nunca tuvimos dinero, yo nunca supe lo que eran unas vacaciones, nunca me daban más que lo necesario, nomás para ir a la escuela. Nunca pude comprar un desayuno en la primaria de los que vendían.
En la No, secundaria. no se perdía gran cosa. No, No, yo no, lo sabía, yo lo sabía. gran A cosa. mí me mandaban con mi tortita de frijoles con Ah, huevito. pues con esa. Feliz era, no, Sí. y me la cambiaban hasta por el desayuno, pero no, nunca la cambié. Entonces, así fue mi infancia. ¿Y Sí. eh, cuándo fue que se entera que hay otras posibilidades? Usted dice, yo quiero salir de aquí. Bueno, es que ahí donde yo vivo o vivía, la mayoría de los vecinos, todos estudiaban. Algunos eran mayores que nosotros. Entonces estudiaban, que era uno ingeniero, otro, 2 doctores había un licenciado y así. Entonces nos juntábamos todos a jugar fútbol en la calle y terminábamos y empezaban a platicar ellos, los grandes de la escuela y de todo eso, de la universidad, de la prepa. Entonces, pues todos nos quedábamos así, pues, no, pues algún día vamos a llegar ahí. Sí, no, ustedes tienen que estudiar para salir, porque todos los que vivíamos ahí, pues teníamos hambre de salir adelante, de tener algo. No, ¿Estamos hablando de que estaba en la Bondojo todavía o cerca de la no, Bondojo? ya nos habían, cuando murió mi papá, yo tenía 8 años y nos cambió al Aragón Inguarán, que son a Ah, unas cuantas calles de la Bondojo, sí. pero es otra colonia un poco mejor. La casa era de una planta y cabíamos perfectamente bien todos. En la Bondojo vivíamos en unos cuartitos. Entonces, de esos cuartitos rentó toda la casa, era de 2 plantas, la casa de 3 plantas era. Entonces rentó todo y digo, con eso nos mantuvieron. Y pues los amigos de la calle eran los que nos poníamos a platicar y platicaban de la escuela. Y O sea, entonces, le pregunto esto porque el ambiente, ahorita veíamos en la sí, presentación de la fue muy autora, diferente al ahí mío. era un barrio bravo, Tepito. Sí, La sí. Bondojo también es brava, ¿no? Pues sí era brava, pero Ustedes ya no estaban ahí, para el que se portara mal, no, yo jugué toda mi vida ahí fútbol, en el en la Deportivo Bondojo. Bondojito, Ujú. es más, mi equipo era uno de puros drogadictos, marihuanos en ese tiempo, porque no era otra cosa que se fumara marihuana, pero yo nunca fumé. O sea, yo iba a jugar fútbol con ellos y jugaba mucho, me gusta. Bueno, iban a tocarme a mi casa para que fuera a jugar, porque Era bueno entonces. sí, entonces me iban pero no tengo zapatos, no, yo te los presto. Y así iba, hasta todos los domingos era lo mismo. Pero pues, iba en la primaria, en la secundaria, entro a la prepa y en la prepa pues, ya juego en la selección de la prepa, entonces ya no me quería jugar tanto en la Bondojo. Entro a la selección de la prepa, ganamos el campeonato de interprepas el primer año que entré, el segundo también, el tercero también. Mm, Entonces el entrenador de nosotros era el Chivo Córdoba, muy famoso en la universidad en ese tiempo. Entonces ya cuando entro a voy a entrar a la universidad, nos lleva a jugar con Pumas a CEU y nos seleccionan a 3 jugadores ahí. Vengan a entrenar, pueden llegar a ser profesionales, 18 años. Y entonces, pues, el Chivo Córdoba era entrenador de fútbol americano en CEU y en la Universidad del Estado de México. Entonces, se nos acerca y nos dice, mira, yo no quise estudiar una carrera, yo era el mejor en mi tiempo de fútbol americano, el mejor jugador que había en México. Yo iba a Veracruz y me quedaba días en Veracruz porque pues, era el mejor. Íbamos a Querétaro, ahí me quedaba más días. Dice, y el director de la prepa donde íbamos, estos iban a jugar conmigo, ¿no? Así les sacaba, no, pero es licenciado el director, el secretario también es licenciado. Y a mí me pesó mucho una carrera, ¿no? Por, por no saber qué hacer, no, ahora soy el profesor de la universidad, todos me conocen, pero no es lo mismo ser un profesor a ser un licenciado. No, pues sí, tiene razón. Entonces dice, ustedes ahorita les dicen, sí, váyanse a jugar a una universidad, si son buenos, les va a durar 15 años el fútbol, pero si estudias tu carrera y que vas a estudiar medicina, dice, te va a durar toda la vida. Dice, vas a ser, así estés viejito, vas a dar consulta y vas a ganar dinero. Entonces piénsenlo. No, pues ahí se acabó el fútbol para mí. Entré a la universidad, ahí conocí a mi esposa entrando a la universidad en medicina. Inauguramos Iztacala, éramos la primera generación. Entonces llegamos a Iztacala los dos, nos tocó en el mismo grupo, y ahí fue donde la conocí a ella, y hay varios médicos que hasta la fecha nos seguimos reuniendo, son ya, la mayoría sí su especialidad, hubo quien hizo
varias especialidades y todo, y todavía nos reunimos y pues ahí, cuando hice el servicio social, me nació cómo ayudar a la gente, porque me tocó un servicio muy triste en Jalisco. Me mandaron a Jalisco, hasta el noreste de Jalisco, casi pegado con la frontera de Nayarit. Y entonces puros huicholes había ahí, pero era una zona minera de mucho dinero. Había oro y plata y sacaban los ingenieros plata y todo eso. Entonces me mandan a mí, hacía mucho calor, Hace todavía. pero yendo de alacranes el lugar. Alacranes hay muchos. Mucho De alacrán. 2 patas y de esos de 6. No, y ahí la enfermera, resulta que llegaba yo con muchas ganas de hacer mi servicio, y la enfermera les decía a toda la gente, pero no, este doctor no sabe nada, no, váyanse a mi casa, yo ahí los recibo en la tarde. Yo oí varias veces que les decía y la gente me lo decía. Entonces dije, con razón los médicos aquí no duran. Entonces dije, bueno, me empecé a ser amigo de todo, el presidente, los de la mina, la gente del pueblo, con los padres de la iglesia, hicimos equipos de fútbol, me puse a jugar con ellos, ya hicimos un ambiente suave todos, y entonces ya dije, bueno, que le mando a Guadalajara al jefe de la jurisdicción que nos tocaba un escrito donde explicándole que la enfermera la quedaba de medicina y movía ahí todo, y el médico nunca podía hacer nada porque no lo dejaban. Y entonces dice el de ahí, pues voy a ir a supervisar. Perfectamente. Vino a supervisar y resulta que en la supervisión era el que le daba los medicamentos a la enfermera, estaba en el negocio con ella. Y dice, no, pues ya vimos, pero no, ella no hace nada, ¿no? ¿Cómo no? Entonces vi que no hizo caso y dije, no, pues ten contubernio con ella, ok, no hay problema. Salí unas vacaciones, vine a México, traje un escrito ahí en Salubridad, con firmas de todo el pueblo. Lo presenté y le dije, mire, la enfermera hace esto y esto y esto, y pues uno no puede desarrollar su carrera en ningún lado porque la enfermera es la que, y el jefe de la jurisdicción de Guadalajara la apoya. Entonces yo ya no quise decirle más allá porque están en contra de mí. Y entonces le llevé las pruebas, una carta del presidente del pueblo, municipal de ahí del pueblo. Entregué la carta donde decía, nosotros apoyamos al doctor, porque el doctor es un buen doctor, y yo trataba a la mamá del doctor del corazón en ese tiempo. Y la señora perfecta estaba. Entonces, a mucha gente, huicholes de las minas, que se les caía vivían en las cuevas, se les venía la cueva encima, y me los llevaban al hospitalito que tenía, y se internaba, les ponía su suero, y a los de la mina, no, tú cobra lo que tú quieras. No, pues si no es cobrar, es ayudar a la gente. Pues los huicholes no tienen y la gente anda caminando mucho. Los huicholes nomás veían que se sentían mal y dejaban la mina, agarraban rumbo para Nayarit y en el camino sus peyote y así andaban. Trabajaban, si llegaban a que les pagaran, les daban el equipo, no se lo ponían. Porque decían, no, pues ¿para qué quiero? Me estorba. Y pues los metían a las minas. Y en la madrugada había cómo explotaban las minas, que pues, para abrir yo creo más terreno. Sí. Y ya amanecía, y pues ya dejaban que saliera todo y empezaban a entrar la gente a trabajar. Y sí, una vez me invitaron a una mina, entré a la mina, y sí, pues bien alumbradas, bien bonitas, con su guía y todo entrábamos. No, pues las piedras con vetas De oro. de oro y de plata. No, llévate esa piedra, doctor. Ya la puse ahí en mi mesa del constructor y todo. No. Y entonces, como no había ni qué comer, los ingenieros de la mina, me llevaba bien con ellos. El jefe del comedor jugaba conmigo fútbol. No, doctor, vente a comer con nosotros. Ya pasaban en la camioneta a mediodía, me llevaban al comedor, comía muy bien. Y pues ya después no tenían ni dónde hacer el baño porque estaban arreglando el centro de salud y me prestaron un cuarto en la presidencia, pues no tenía baño. Y ahora, ¿cómo? Y yo, bueno, ya que me dice la mamá del presidente, yo vivo aquí al lado, doctor, vaya, ahí tengo baño, usted puede entrar cuando quiera. Muchas gracias. Ya, entonces ya era feliz yo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa Sí. y ahorita en el siguiente bloque vamos a continuar en el Ya tema. está. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque se va a poner interesante. Ahora va a venir la doctora Guadalupe. La doctora Guadalupe. Y vamos a continuar con esta charla para, bueno, ya encontrar lo interesante del tema. Ya verán.
Regresamos. Doctor, una pregunta. ¿Qué práctica le recomendaría a los jóvenes para salir adelante? El deporte, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, la natación. Cualquier deporte es bueno. Te aleja de cualquier vicio, de las malas amistades. Cualquiera es bueno. Todos son buenos los deportes. Yo sin saber muchos los practiqué y me gustaron todos porque son muy buenos los deportes. El deporte te abre cualquier puerta. Si vas a donde quiera y ven que eres deportista y no fumas, no tomas ni nada, te va a abrir la puerta para lo que sea. Amigos, estamos de regreso otra vez en su programa de La Risa de la Memoria con este tema de qué pasó con su trabajo de formación y luego dónde brota otra vez el retorno a casa, volver al barrio y luego en ese trayecto de estudiar su carrera de medicina, pasar a la ruta de ir al hacer servicio, hacer atención. ¿Qué fue lo que sucedió? Y después para volver a casa. Ok, sí, como le decía maestro, entró a la universidad. Entonces ahí ya mis padres tienen la oportunidad de salirse del barrio y nos llevan a vivir pues a una colonia más privilegiada, Uy, en donde ya, sí, la Guadalupe uy, Tepeyac, uy, uy. puro fresa, maestro. Uy. Y entonces estas personas, pues ya eran distintas, las personas Los que vecinos ahí. vivían ahí, ¿no? Ya no andaban en la calle, ya los chamacos se dedicaban a estudiar, estaban en sus casas. Y nosotros, pues, ya traíamos también ese hábito de estudiar, trabajar y atender nuestras necesidades. Entonces me voy a hacer el servicio social a Chihuahua y ahí veo que son las mismas carencias que en el barrio. La gente también no tiene posibilidades de estudiar más que hasta sexto, y la mayoría emigra a Estados Unidos porque lo hice casi en la frontera de Chihuahua con el norte, Ya. en Pachera, Chihuahua. Entonces me enfoco mucho en las niñas, en los niños que ¿qué recursos tienen para estar aquí? Solamente el campo, solamente sembrar, cosechar. Entonces los llamo a estudiar, les empiezo a dar clases de lectura, de redacción, de matemáticas, y se me ocurre también enseñarles algo de medicina, primeros auxilios, atender partos, porque ahí no había y la gente se moría por lo mismo. Entonces cuando no hubiera médico, que ellas hicieran ese trabajo. Y afortunadamente al tiempo me escriben dándome gracias porque les abrió el IMSS una clínica y fueron contratadas todas mis alumnas Ay, como enfermeras de base de esa institución. Entonces, para mí fue así como muy satisfactorio ver ese resultado, un logro de su trabajo. un logro de mi trabajo sin que me pagaran. Sí. Eso era extra del trabajo que yo tenía que hacer. Entonces, regreso del servicio social, trato de entrar a instituciones y desafortunadamente me hacen un mal diagnóstico personal, la endometriosis. Entonces veo cómo me tratan en las instituciones porque yo tenía acceso al seguro social y no me gustó. No me gustaron los protocolos, no me gustó darme cuenta que los medicamentos pues realmente no me curaron, no hacían nada, al contrario, eran para una cosa y me dañaban otra, 3, 2 más. como seguimos igual. Entonces no me agradó. Entonces dije, no, me dieron una lista de espera, ¿quiere hacer especialidades? Ah, pues aquí está la lista de espera, tanto para trabajar como para estar en la institución. Entonces ahí decido vender zapatos. Entonces hablo con mi esposo, para esto ya nos habíamos conocido y todo. Digo, ¿sabes qué? Aquí ganamos muy poco, no nos alcanza ni para renta, vámonos a vender zapatos. Empezamos a vender zapatos, y la verdad nos va muy bien. Ahí regreso al barrio nuevamente y me doy cuenta que es la misma, que es la misma. Nomás cambió de No cambió geografía. nada. Nada más de geografía. Sí, Allá no, mucho frío y acá. nada más la geografía, pero el barrio sigue siendo igual, bravo, Sí. en condiciones precarias, los niños igual, las niñas igual. Entonces es cuando se nos surge la idea, a mi esposo y a mí, hacer algo diferente. Tenemos los recursos, tenemos la conciencia, sobre todo el hambre de ayudar a los niños que en su momento a nosotros no nos apoyaban, ¿no? Como es una institución.
Entonces tocamos puertas, todo, y vimos todo lo que había. Entonces dijimos, no. Entonces es cuando yo regreso al barrio y igual empiezo a dar clases con niños, pero estoy en el comercio. ¿Atiende también ahí? También atiendo mi Ajá. consultorio, pongo un Eso. consultorio en La Sánchez, que era donde vivíamos mi esposo ¿Cómo? y yo. ¿Gertrudis se llama? La Gertrudis Gertrudis Sánchez, Sánchez. ahí dejo mi consultorio, pero la verdad tenía mucha consulta, pero nadie le cobraba. Yo no cobraba. ¿Por qué? Porque tenía una solvencia económica en el comercio. Entonces, es ahí donde mi esposo y yo vemos que hay chamacos que igual que en el barrio de Tepito, están en esas condiciones de no estudiar, no trabajar, no saben un oficio. Y entonces cuando se nos ocurre la idea de salir a jugar fútbol con ellos, entonces sale mi esposo, empieza a jugar con ellos y empieza a comprarles zapatos, playeras y empieza a invitarlos a jugar. ¿Hace equipos? Hacemos equipos de fútbol, hicimos 4 equipos de fútbol. 4. 4. Pero entonces pasa lo siguiente, vemos la condición también de ellos que tienen dificultades en sus hogares y entonces digo, no, espérate, hay que ponerles reglas. ¿Cuáles serían los problemas de familia en aquel entonces que se Muchos detectan? traumatismos, o sea, pleitos entre familias, Pero discusiones pleitos en los entre papá, padres, mamá y papá, hermanos, mamá, conflictos hermanos, ¿no? entre hermanos. O sea, era una condición donde ellos mismos, incluso el licenciado Vladimir lo describe muy bien en su libro de versos y relatos, de cómo vivía él la situación en el barrio. De oír que sus ejemplos eran rateros, eran drogadictos, eran peleoneros, que eran los mayores, y ellos esa idea tenían que así iba a ser, ¿no? Entonces para nosotros no, para nosotros era otra visión. Entonces salimos, los empezamos a entrenar, y entonces una forma de motivarlos fue comprarles uniformes, zapatos, todo eso, que mi esposo me apoyaba mucho en eso, yo los entrenaba, porque yo jugué fútbol mucho tiempo también en el barrio, Oh, entonces yo era futbolera de corazón en el barrio, me salía a echar mis cascaritas diario y llegué a jugar ahí se llama el Maracaná de Tepito, entonces nos echábamos nuestros buenos torneos, ¿no? Entonces eso me motiva a salir a jugar con ellos, a entrenarlos, y entonces les empezamos a pedir, no eran todo gratis, era a cambio, tienen que estudiar, tienen que tener otro proyecto de vida, tienen que vivir, darse cuenta que hay otra forma de vivir, no la que el barrio los va envolviendo. Y entonces tenían que tener mínimo de 8 de calificación para estar en el oiga, equipo. doctora, pero eso es muy subversivo. Pues, ¿qué cree que lo logramos? ¿Y, Sí lo y no hubo quien logramos. le hayan pisado un callo, una cosa Pues así? yo creo que hubo mucha gente que habló mal de mí, inventó cosas y todo. Pero ¿qué cree? Que mientras yo sé dónde estoy, lo demás se me resbala. O sea, yo les digo, así como en el barrio, me vale madres. O sea, a mí me vale madres si dicen que me prostituí, que robé, que qué hacía, Sí, que puedes por qué decir. hacía lo otro. Y decía, sí, y Sí. tengo la fila. O sea, me burlaba de la gente. Y soy muy dada a burlarme de la gente cuando me quiere ofender. No de la gente, de lo que dice la gente. De lo que dice la Sí, gente. porque Sí, sí, tiene razón, maestro. van a decir De que... lo que dice la gente de mí sin tener conocimiento, ¿sí? Ujú. Entonces, yo, como buena católica en ese momento, los llevaba al rosario, los llevaba a misa, les decía que pidieran por su familia. Sí, sí, sí. Me cargaba a la Virgencita de Guadalupe, ¿A la peregrinación? no con ellos. Ah, con Y ella. íbamos de casa en casa porque murió alguien en su casa, yo me aviento el rosario No. con ellos. Porque está un enfermo, para que sane ese enfermo. Porque hay conflictos de la pareja, del matrimonio, para que se enderecen los Enderecen. papás. Y los niños lo creían. Los niños realmente lo hacían de corazón. Me volví muy famosa en ese sentido ahí en las 3 colonias, la Sánchez, la Malinche y la Bondojo, porque ya todo el mundo quería estar en mi equipo. Pero había una condición, 80 dominadas al hilo, mínimo 8 de calificación, ¿80 dominadas? 80. Y ¿Y como si no? pues, ¿Afuera? no entraba. O sea, Y si no me traía el 8, tampoco entraba. Sí, valiendo hubo niños que quesillo. llegaron con los papás y así de, no, pero ¿por qué? Si mi hijo es re bueno, es delantero de no sé qué y fue de no sé cuánto. Pues a ver, ahí está el balón, 80. No, pues llegaba a 60. No, mi hijo, no sirves. Chin. Chin, se ¿Así? iban. ¿Así? ¿No sirve? Sí, así. Entrena Ah. más, entrena más. Pero le voy a decir cuál era mi idea. Mientras ese chamaco estuviera practique y practique las dominadas, no tenía tiempo de andar haciendo Pensando travesuras. tonteras.
ni pensando tonteras. Tonteras, Lo sí. que hizo mi mamá conmigo. Mientras tú vendes, mientras trabajas, mientras estudias, mientras haces el quehacer de tu casa, no te da tiempo de Oiga, ¿no sería bueno pensar sugerirle tonteras. a nuestros amigos que su hijo, en lugar de estar ahí, Claro, eso sería. Pero ¿qué cree? Que me doy cuenta ahorita en la actualidad, maestro. Es la misma condición. Están igual. Y ahora los papás están peor que los míos. Los míos tenían esa visión. Y yo creía que todos los papás eran igual que los míos, no, que no, tenían esa visión. Y no. ahora me doy cuenta tristemente que ahora están peor que nosotros, los hijos. Y que no les dan recursos a los hijos, no les dan nada. Pero Simplemente recursos de herramientas para herramientas vivir, para para hacer, vivir, para la sí, vida, para porque les dan todo. recursos a veces de A dinero veces de dinero y no es lo y no es, no es lo que son los que queremos. peor echan a perder, Sí. maestro. Por ejemplo, yo tengo historias de vida como una que me gusta mucho contar, que es un chamaco que no tenía posibilidades en la escuela, porque yo a todos los tenía, pero así bien estudiados. Yo sabía quién podía llegar a la universidad, quién iba a ser buen profesionista y quién no iba a llegar, definitivamente. ¿Tenía usted su bolita ahí? Tenía mi bolita mágica, ¿Eh? como buena bruja que soy, tenía mi bolita y la Oye, Daniel, consultaba. ahí fíjate, ahí no está la escoba ahí Y la afuera. consultaba, la dejé afuera estacionada. Se Y, la viene a volar. y entonces tenía yo esa visión de cada niño, saber sus carencias, saber sus Usted se debilidades. metía a profundidad en su Sí, sí, carácter, sí. en su persona. Sí, yo Sí. les hablaba mucho de todo mi conocimiento, incluso el diablito por ahí anda, con su hermano. Luego me preparaban así, ¿sabes qué? Pues vamos a preguntarle historia, a ver si es cierto. Y llegaban con sus preguntas de historia. Y yo bien fácil, sí, mira, esto pasó así en el año ta. Chin, sí supo. No, pues hora de geografía. A ver si es cierto. Y ahí venían. Y yo, no, mira, así y así. Y entonces yo se las volteaba. Es que mira, en la Biblia dice esto y dice La lo Biblia. otro y dice aquello. ¿Ya la leíste? Es que es un buen libro, maestro. Todo el mundo lo quiere ver como la historia. Y No, no es historia. No es historia la Biblia. Y si uno la comprende, de veras así, son fábulas para el ser humano. Son fábulas para una evolución crística, por así decir. Una evolución espiritual. Nada más. Es algo, una herramienta. Nada más. Pero nada de que castigue y que el diablo. No, eso no. Eso no me lo compré. Entonces, enseñamos a los niños a estudiar, los reuníamos, les decíamos, tú vas en sexto, enséñale el de quinto, haz la tarea con el de cuarto, haz la tarea. Entonces tenían responsabilidades. Híjole, no sabe matemáticas, maestra, y me lo puso. Lo siento, tú vas en sexto, ya debes de saber, enséñale. Él va en cuarto, él va en primero. Entonces hizo la cadenita así muy bonita de entre ellos estudiar y puse mi pizarrón y mis sillitas en el garage y ahí estudiábamos. Y y después, pues los premiábamos de alguna manera, ¿no? Aquellos que sacaban ciertas calificaciones buenas, que veíamos que le echaban muchas ganas al fútbol, porque salieron buenísimos para el fútbol. Entonces, había posibilidades. Ellos mismos fueron creciendo y de repente empezaron a tener necesidades que en su casa no les podían dar. Un buen domingo, por ejemplo, o comprarle los zapatos que ellos querían, o comprarles la sudadera que les gustó. Y entonces se acercaban a mí y me decían, es que yo quería ese libro, yo quería esa sudadera, y yo quería. Y yo le decía, ¿y por qué tu papá y tu mamá? ¿Y por qué no trabajas? Pues ponte a trabajar, haz algo, un oficio, ve a la carnicería y pídeles trabajo, ve al mercado, pide trabajo, te la pasas mucho tiempo en tu casa. No me diga el diablito, maestro. Llegué a decirles, nadie se junte con él, Con el porque diablo. se la pasa en su casa. ¿Y qué cree? Que me sorprende y que entra a la universidad. Y dije, ya le Pero pueden hablar. Es que tenía arreglo con el diablo. Ya le pueden hablar, ya es amigo. Cuando entró a la universidad, ya era amigo. Antes no. Ya era. No, antes no, maestro. ¿Cómo iba a ser amigo si nos quería Satanás. llevar al mal? Era un demonio, pues. Era un demonio. Entonces, así los chamacos empezaron a pedirme trabajo algunos. Y me dijeron, bueno, pues usted deme trabajo porque ya fui y en ningún lado me reciben. Y le decía, bueno, aquí es donde entra mi familia. Y me apoyaron muchísimo. Como la mayoría eran comerciantes, a ver, hermana, pues fíjate que tengo estos dos chamacos. Llévatelos a vender, enséñales. Y tengo estos otros a vender y así. La historia que le iba a mencionar es de un chamaco que no tenía posibilidades de llegar más, ni siquiera terminó la secundaria. Entonces me lo llevo yo y le digo, ¿sabes qué? Tú me vas a hacer los balances.
14 años. ¿Cómo balances? Sí, es bien fácil. Mira, tienes que contar lo que entra, lo que sale, las devoluciones, lo nuevo, lo viejo, lo que más se vende, lo que... Pues yo creo que le hablé en japonés al pobre niño. Y le digo, ¿y así lo vas a hacer? A ver, doña Lupe, enséñeme. Ah, mira, vente, vamos a un local. Mira, esto fue lo que entró esta semana, esto lo se vendió. Aquí están las ventas, aquí están las notas de lo que trajeron, bla, 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 bla. Aprende el chamaco. Y está conmigo como alrededor de 4 años. Claro, lo vieron también, que no faltó en el mismo mercado, que le pagaron más. Para irse con Y ellos. le dijeron, ¿pero qué cree? Le pagaban más por jugar que por trabajar. O sea, lo querían de portero porque yo ya. lo hice portero a fuerzas. Entonces dije, este tiene la capacidad de portería. Se lo llevan. Y un día viene y me dice, no, pues ya me voy. Que te vaya bien, hijo. Adelante. Es que me van a pagar por jugar. Perfecto, hijo. Cuida mucho que no te rompan un pie, que no te hagan esto, que no firmes nada, no hagas nada. Tú tranquilo, nada más juega. Y estuvo jugando un tiempo. Al tiempo regresa y me dice, fui a pedir trabajo a una empresa muy grande de zapato. Es una tienda enorme que venden muchísimo. Dice, fui a pedir trabajo y ¿qué cree que me pasó? Me dieron trabajo de limpieza. Ah, está bien. Yo dije, pues sí, cada quien a donde nos toca. Eso no es malo. Sé el mejor en limpiar. Empezó a limpiar, y un día están los contadores en la oficina haciendo el balance de esa gran empresa. Y entonces él va y les dice, oigan, disculpen, tengo que hacer la limpieza de la oficina porque ya van a dar las 7 y a las 7 yo tengo que entregar la oficina limpia. Le empiezan a decir majaderías, a correrlo, pero para esto, cuando ellos se peleaban, les compré unos guantes y les dije, aprendan a defenderse. Empiezan a defenderse entre ellos y ya se medían, ya se respetaban, ya sabían quién pegaba más duro, entonces ya se respetaban y para que se defendieran también del ambiente. Y entonces les dice a estas personas, sí, pues allá afuera vas a ver que no sé qué, salen de palabras, a ver, pues si eres tan listo, entre y hace el balance. Entonces eran 4 contadores profesionales y le dice el chamaco, tenía 17 años en ese tiempo, y le dice, pues ¿qué les parece? Yo hago el conteo y ustedes limpian la oficina. No, pues se rieron, entra, hace el balance, no faltó quien lo vio. Al otro día llega el jefe de la empresa y le dicen, ¿qué cree? Fulanito fue el que hizo el balance. ¿Cómo? Si para eso le pagan a 4 contadores. No pudieron, él lo hizo. Se volvió el contador de la empresa. Sin haber estudiado No contaduría. estudió nada, ni la secundaria. Se compró 2 taxis, ya compró su casa, ya va con el segundo matrimonio. Entonces, cuando nos hablan y También se nos compró matrimonio, agradecen, 2 matrimonios. ya lleva 2 matrimonios. Cuando nos hablan y nos agradecen, maestro, de veras se me salen las lágrimas de escuchar el agradecimiento, porque nos dicen padres, no nos dicen amigos, no, son mis papás. Entonces, el llevar eso, es muy difícil que la gente utilice su tiempo, utilice su dinero, utilice para resignificar a los niños, a los jóvenes. Ahorita es más conveniente perderlos. Es, como le decía al principio, es un semillero de delincuentes el que está haciendo nuestra sociedad. Es un semillero de parásitos, desafortunadamente. Y eso lo están llevando a cabo los jóvenes, las jóvenes. Y eso es muy triste ver, que no nada más mi barrio, ahora ya son muchos barrios bravos. Ya la sociedad. Bravos, ya es la sociedad Sí. entera. ¿Y quién la apoya? Pues los altos mandos, ¿no? Como siempre, los políticos, los que están en el poder, son los que compran esos niños, esos chamacos, y les venden fantasías, ¿no? Y a las chamacas, y mira, vas a tener dinero y carro y todo. Sí, un corto periodo, pero al rato Después, los matan. sí. Al rato aparecen muertos ahí. En el barrio diario hay muertos, maestro. Diario. Y en Ecatepec me imagino que igual. Y en Polanco igual. Y en Las Lomas igual. Pero yo no acostumbro ver todo eso. No me gusta. Pero lo sé que está pasando en la sociedad. Entonces, sí, maestro, dígame. Actualmente, esa labor sigue ahora ¿dónde? Ahora me tomé un año sabático y porque ya me hacía falta,
incursioné también, después me meto a estudiar holística, medicina holística, herbolaria, medicina natural. Ahí eran 15 materias nuevamente, son 3 años, donde me dan bioenergética, radiestesia, kinesiología, flores de Bach, auriculoterapia. Y entonces empiezo a aplicar yo todo lo que aprendí en mis terapias. Ya no soy médico cirujano, sino que ahora me vuelvo terapeuta holístico. Y yo, sorpresa, empiezo a ver muchos cambios. La mayoría de la gente que me llegaba era gente ya desahuciada, cánceres muy avanzados, todo. Y afortunadamente, pues la naturaleza, el universo. Yo sí confío demasiado en que como es arriba es abajo, como es aquí en la cabeza es abajo y como es adentro es afuera. Y entonces siempre mi visión positiva, siempre mis pensamientos positivos, los enfoqué en esas terapias. Y entonces empecé a ver todos esos cambios en el ser humano que sin necesidad de medicinas tan severas, pues evolucionaban para bien. Y entonces me quedé ahí, ya llevo más de 20 años. Entonces un día el licenciado Vladimir me lleva un libro de usted y entonces lo regaño bien duro. ¿Cómo es posible que no lo conozcas? ¿Cómo es posible que ni siquiera lo has leído? ¿Cómo es posible? Porque ese es mi carácter. Así somos los de Tepito. Y entonces él se sorprende, ¿no? Y me dice, y si le digo que da clases en esta, ¿cómo que da clases? Y tú en la luna. Y entonces yo creo que fue tan fuerte la regañada que vino a tomar el curso con usted de acupuntura. Y al año va y me dice, venga, la invito acá. Y viene y me sienta en el dojo. Y yo pensé que venía de visita o ir a una conferencia, algo bonito. Me sentó y de repente sale usted. Y dije, no manches, así como decimos en el barrio, no manches. Le digo, es el autor del libro que me diste. Sí, sí, doña Lupe. ¿Y qué chihuahuas haces en tu casa, canijo? Si aquí está lo mero bueno. Y entonces empiezo yo a venir, a venir, a venir. Y entonces también empecé a aplicar la acupuntura ya más a fondo. Yo quise saber todavía más. Tomo el curso con usted de acupuntura, aprendo a meditar, aprendo a hacer eso. Aunque en holística me habían dado tai chi, radiestesia, kinesiología, todo eso, como que no le tomaba yo mucha importancia. Cuando llego aquí, ya se me hace más importante las cosas. Y entonces empiezo a aplicar actualmente todo ese conocimiento en mis pacientes y veo que cambia la memoria celular totalmente. Cambia de una función negativa a una positiva. Y entonces digo, de aquí soy y aquí voy a seguir. Eh, ¿Tendríamos manera de que la gente se contacte con usted? Pues ¿En sus redes o, nunca me ha o- gustado tener redes o- porque o- pierde uno mucha energía. o Es una pérdida. teléfono, Pero tengo un teléfono. correo? Ajá, 55 57 60 49 42. Ahí me pueden mencionar su teléfono y yo les llamo cuando estoy desocupada, porque actualmente sigo trabajando. Sí estoy dando terapia, sí estoy dando consulta y tengo el proyecto así y se lo he compartido mucho al licenciado Vladimir, que tenemos que seguir haciendo trabajo por los jóvenes, porque los adultos ya no, es en los niños, cambiarles la perspectiva de vida, enseñarles lo que es la resiliencia, enseñarles lo que es valorarse a sí mismos y que tengan proyectos de vida diferentes a los que tengan en su casa. Muy bien. Muchas gracias, No, maestro, fue un placer. doctora Guadalupe, para Muchísimas haber venido al gracias. programa y compartir esta experiencia de vida. No, Muchas muchísimas gracias. gracias, maestro. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en el siguiente bloque y les tendremos una sorpresa. Regresamos. Doctora, una pregunta. ¿Cuál es la importancia de poder volver a casa? Pues para mí es muy gratificante, en primera, porque ahí yo aprendí muchos recursos para la vida. El barrio, a pesar de ser bravo, me enseñó el lado positivo. Entonces, yo quería compartir esa enseñanza que yo tuve en la infancia con niñas de escasos recursos, por ejemplo, niñas que venden sus padres dulces en el eje, afuera ahí en Tepito en el eje vial, venden hot dogs o venden cualquier chuchería. Entonces empecé a invitar a niñas, 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 y me llegaron un buen de niños y niños, y entonces les di clases de lectura, inglés básico,
redacción, los enseñé a meditar porque ya había yo aprendido aquí con el maestro, ya llevaba yo 10 años meditando, entonces las enseñé a meditar y era bonito ver niñas pequeñitas de 5 años, 6 años, cómo meditaban, ¿no? Y cómo avanzaban en el estudiar. A mí me da mucha tristeza que ahora los maestros, a todos pasan, sepan o no sepan, los pasan. Entonces yo decía, no, esa carencia no debe existir en nuestro barrio, que sigan aprendiendo, que sepan que hay otra manera de estudiar y afortunadamente sí, es bonito ir y dar clases, ¿no? Muchas, por ejemplo, compañeras de aquí del Sendo o personas se me acercaron y me dijeron, oye, queremos ir contigo a tu barrio y esto. Entonces yo les platicaba, ¿no? En primera, pues sí es peligroso, hay que saber andar. En segunda, pues también no hay que cobrar, porque es una labor que yo no cobro, nunca he cobrado. Y entonces así como que, híjole, no, es que yo creía, ¿no? Que si ponía acupuntura, que si yo daba un masaje, que no, ¿qué crees? Incluso también estudié lo que se llama terapia de arte y para mí fue muy importante practicar esa práctica con terapia de arte con mamás de esas niñas que meditaron conmigo, que estudiaban lecturas y que ellas aprendieron a meditar y que salieron de muchos conflictos familiares a través de la terapia de arte. Entonces, es hermoso y siempre voy a hablar bien de mi barrio. Mi barrio me dio todo, me sigue y como dicen, mi barrio me respalda. Y la verdad, yo conocí la otra cara del barrio, no la que se menciona en la tele, de agresividad y de conflicto y todo eso. Y hasta ahorita pues llevo muchos años yendo y viniendo y aquí sigo. Nunca me han agredido nadie, nunca me ha faltado nadie al respeto y no porque yo sea yo, sino porque como te ven, te tratan, como tú tratas, te van a tratar. Entonces, si yo no soy conflictiva, si yo no me meto en problemas, pues así me van a tratar, ¿no? Y a cualquiera que llegue al barrio. Estamos de regreso a su programa La Risa de Memoria con este tercer bloque con el doctor Arnulfo para continuar este diálogo que hemos hecho con la experiencia de su esposa Guadalupe y la experiencia de usted, cómo se une. Uno es de Chihuahua, el otro desde la parte esta de Jalisco, en la parte casi pegando con Nayarit. Ujú. Sí, ¿no? Casi Sí. en la frontera con Nayarit y que hace un calor del Sí, pues demonio ahí, llegaba ¿no? yo y me tiraban en la avioneta. Sí, Y pues diario iba a la avioneta de Guadalajara ahí, 40 minutos hacía, nos tiraba ahí en la sierra. Entonces ahí ya de sí ahí una que, camioneta nos arrimaba al centro de salud. muy bien. Entonces llegué yo aquí a Ajá. México, le digo, traje firmas de toda la gente de ahí, se las mostré y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiar a la enfermera, la vamos a correr. Dice, porque ya con lo que tú traes, dice, hablamos con el de la jurisdicción de Guadalajara y nos contó otra cosa, que tú eras el que hacía todo eso, no ella. Usted era el que vendía los Sí, que yo era el que medicamentos. vendía y que vendía la medicina y que todo eso decía. Entonces ya les llevé las pruebas, le tomé una foto a la enfermera con la colota ahí afuera de su casa, porque me invitaban a jugar fútbol, voleibol ahí, y ya le tomé la foto y todo y ya le entregué todo. Me dicen, ¿sabes qué? Regresa por tus cosas, ten este nombramiento, tengo un nombramiento a Chihuahua, ¿te vas? Me voy. 6 meses a Chihuahua. Regresa por tus cosas, aquí está el nombramiento, llega a Ciudad Cuauhtémoc y de ahí te vas a tu pueblo a hacer. Ya el pueblo que me dieron ya era sobre la carretera internacional de Chihuahua. Bien a todo dar, un centro de salud bien bonito. Entonces ya llegué, por mis cosas, ni le dije a la enfermera, le dije al presidente, ¿sabe qué? Me tengo que ir porque van a cambiar a la enfermera y Y se va a armar el relajo. entonces me tengo que ir. Fui con los padres, les dije lo mismo y todo. Ya mis alumnas, ¿saben qué? Ya me voy. Usted formó a A gente, las enfermeras, las las chamacas enfermeras. las enseñé a inyectar, a poner sueros y todo eso. Entonces llegué el seguro ahí porque había mucho dinero, las minas y mucho dinero, muchos extranjeros, ingenieros, mucha gente y había muchos pueblos alrededor, así pequeñitos, rancherías y todo eso, pero llegó el seguro, puso una clínica ya más grande, porque pues, era un centro de salud pequeño, puso una clínica más grande y pues no había quien más contratar, la enfermera ya tenía mal antecedente, entonces llegó la enfermera de salubridad, la corren, hacen el seguro, llegan las chamacas, hacen su prueba y
las contratan luego. Entonces me mandan una carta a Chihuahua, les dije a dónde me iba y todo. Doctor, ya nos contrataron a todas. ¿De qué las contrataron? No, pues llegó el seguro, hizo una clínica y pues hicimos el examen y a todas nos contrataron. Muchas gracias por todo lo que hizo por nosotros. No, no se preocupe, no, porque pues ustedes aprendieron, si aprendieron bien, agarramos naranjas y a inyectarlas. Hasta que aprendieron ellas a inyectar bien. El suero lo sabían poner. Así, miren, pónganlo. Entonces la enfermera pasó a mejor vida. Pasó a mejor vida. y ellas Se le acabó la ocuparon. chambita de correr a los médicos de ahí. Como ya hicieron otra clínica, pues quitaron la de salubridad y el seguro se hizo cargo de ellos. Entonces contrataron a Muy eso ya. Yo Entonces, me fui ¿A Chihuahua? a Chihuahua, llegué a trabajar ahí, me dice la enfermera, oiga, ¿y por qué se vino hasta acá? Entonces es que la enfermera daba consulta y la corrimos. No, doctor, yo no doy consulta. Qué bueno, bendito sea Dios. Qué bueno que usted no da consulta. Entonces ya ahí estuve más tranquilo en Chihuahua. Conecté con un cirujano de Ciudad Cuauhtémoc que tenía su equipo de fútbol y en una reunión que tuvimos me invita a jugar. Dice, vente a jugar con nosotros, nosotros jugamos fútbol. No, pues a mí me gusta. El domingo jugamos aquí en Ciudad Cuauhtémoc, vente a jugar. Entonces dije, bueno, pues voy a ir a ver qué tal, ¿no? Y ya fui. No, pues era malísimo el equipo de él, ¿no? Porque pues eran gorditos, gente que no sabía jugar casi. Entonces yo sí jugaba, pues sabía jugar. Y entonces empezamos a jugar y pues dice, entre el juego me dan una patada y me hacen un foul cerca de la portería. Le digo, déjame tirarlo yo. Dice, no, pues deja que lo tire fulano. No, yo lo tiro. Sale pues. Yo jugaba, en ese tiempo todavía jugaba mucho. Agarro el balón, pum, le tiro el golpe, pero fuertísimo. ¡Paz! Entra, el portero nomás hizo así y entró. Gol. Ay, se quedan hasta los de mi equipo así, canijo, no manches, no. No, pues ya. Pues Se lo seguimos ganó. jugando. Sí. Volví a meter otro gol. No, pues ya ganamos. Entonces, pues no, pues ya se querían ellos los campeones. Hacen un partido con los del ejército, con los militares de ahí. Había un fuerte. Y nos invitan a jugar y ahí vamos. Y pues ahí voy de gallo con ellos. Y sí, pues yo me gustaba burlar a los jugadores y tirar a la portería, meter el gol. Entonces, antes de llegar al área grande, me faulean. Tiro de castigo. Tíralo, doctor. Gol. Y sigo. Otra vez me vuelve. Tíralo. Gol. Y 3 faules, 3 goles. Y no me decían aquellos, ya no le peguen al doctor, ya déjenlo. Ahora le andan cuidando. Sí, ya me dejaban, pues ya los burlaba y les metí el 4º gol. Les ganamos. Entonces así jugaba yo con él, ¿no? Me la pasé suave con ellos, ya era otra cosa muy diferente. Vi nevar, que nunca había visto. Qué bonito se ve nevar y todo, pero hace un frío tremendo, ¿no? Entonces ya me termino mi servicio y me regreso y ya acompaño a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Pues fue a hacer ella su servicio, nos fuimos. El año que venía, porque yo salí un año antes que ella, fue a hacer su servicio, nos fuimos a Pachera, le digo, vete a Chihuahua, está bonito Chihuahua para hacer el servicio. Nos fuimos, ya llevamos nuestro carrito hasta donde íbamos porque había carretera, ya nos la pasábamos muy diferente, hicimos amistad con varios maestros de ahí que daban clases y todo, entonces fue donde empezó a hacer ella su grupo de enfermería, ayudar a mucho, y yo me iba a otro pueblo más adelante, donde ya casi no había nada, y a dar consulta a un centro de salud que estaba abandonado. Entonces llegaba yo, avisábamos, íbamos a la estación de Ciudad Cuauhtémoc, en la radio, y le decíamos, ¿sabe qué? Dígales a toda la gente de las rancherías, traen sus radios de transistores con pilas que veían el radio. Entonces íbamos a la estación, anuncié que tal día vamos a ir a tal lado, a Temechi, se llamaba el lugar, vamos a poner vacunas a la gente. Tenemos muchas vacunas para la gente, entonces dígales que vengan y vamos a dar consulta y vamos a regalar la medicina. Entonces pues, anunciaban en el radio. Entonces el día que fuimos a Temechi ya a las vacunas y todo, era una fila de gente interminable, pues nos llevamos medicina. Iba yo a las farmacias, a lo que no querían, regálenmelo porque vamos a regalar a la gente medicina del centro de ella. Estaba en IMSS Coplamar, agarramos medicina y nos fuimos.
vacunamos a toda la gente, las enfermedades. Ustedes vacunen a toda la gente y nosotros a dar consulta. Y dando a la gente consulta. Lo hicimos 2 veces. Se acabó el servicio y ya no le gustó al seguro lo que estaba haciendo ella, la labor que estaba haciendo ella. Entonces, 2 días antes de que se le cumplieran los 6 meses a ella, nos avisan que van a ir a supervisar, que está haciendo mal ella, porque ellos querían, como era IMSS Coplamar, donde estábamos, que ella quería que la gente de ahí, las cosechas, se las vendiera al seguro. Y que cuando necesitaran el seguro se las iba a revender, pero más caras. A un precio compraba y a otro vendía. Entonces digo, Lupe, no, pues ¿cómo voy a hacer eso? No. Yo en eso no me meto. No, a nadie le dijo nada de que tenía que hacer eso. Entonces no les gustó y que según iban para correrla de ahí. Sancionarla, güey. Ajá. Y entonces había 3 o 4 personas embarazadas que ya se iban a aliviar. Y entonces cuando saben eso de que ya nos íbamos, pues quién sabe cómo se aceleró su parto, que llegaron un día antes a un parto, pum, salió el parto, pero señora no puede quedarse todo el día aquí. Vamos a quedar 4 horas y a las 4 se va. Sí, está bien. Ya su niño bien y todo, se va. Llega otra vez de parto, de las que tenía. Salió también. 3 se aliviaron, las mandamos a su casa y entonces ya venían los del seguro en camionetas, como si fueran a hacer un operativo feo. Sí. Entonces nos dicen, no, ya ahí vienen, que no sé qué, que parece que, porque la enfermera pues era la oreja de allá, ¿no? Entonces, pues ya vienen que por ustedes hacérselas de todos. Bueno, pues subimos todas nuestras cosas al carro y todo, esperando a que llegaran. Ya llegamos. Para esto ya sabían aquí. Y llegamos aquí a Salubridad y nos dicen, les vamos a dar una plaza en Contepec, Michoacán. 6 meses, los otros 6 se los hacen ahí. Sí, perfecto. Nos venimos de Chihuahua y nos fuimos a Contepec, Michoacán. Adelantito del Oro Tlacomulco, cerquita. Vamos a todo dar, ya nos echamos los 6 meses de ella, ya acabamos. Entonces ya llegamos a ya radicar a la ciudad, pues no teníamos ni dónde vivir porque no teníamos casa. Entonces ya fue donde empezamos ya con el negocio de los zapatos. Vivíamos, una tía tenía un terreno, que ahora es de nosotros, nos lo rentaba. Ya empezamos a vivir ahí en un terreno, tenía 2 cuartos, nos metimos ahí, empezamos ahí, de ahí salió la idea de su papá de pónganse a trabajar en esto. Sí, perfecto, nos dijo, aquí está esto. 2 semanas me dijo, trajo el zapato, lo vendimos, nos fue más o menos bien. Y me dice, tiene que ir usted a traer su zapato. Ah, caray, pero yo nunca he ido a León. Vamos, yo lo llevo, me llevó a León, me dijo, ¿dónde compraba esa mercancía? Me dijo, aquí compro y aquí. Me lo manda así, llega a México, usted lo saca de la León, México y ya, se para y se pone a vender. Ah, perfecto. Entonces, como no había trabajado nunca, empecé a vender. No sabía cómo vender, porque yo nunca había vendido. Y yo, ¿qué hago? Pues sí, póngase usted de zapato, póngase a gritarles que a tanto lo va a vender y... pero me daba pena, mucha pena me daba. Y me decía Lupe. Casi como ese de, se compran, se me dice venden Lupe, zapatos. ¿tú crees que con pena vamos a comer? No, pues Nunca se le ha podido echar mordida a la pena. Tengo que entrarle. Y no, pues mire, a tanto y agárrele, mire, nuestros zapatos son los mejores de todo México. Y que, pues ya de pronto me solté la lengua y que empiezo a vender. Ya después era difícil dejar de vender. No, el día dado ya me quería hacerme la plática para pararme tantito ya para que no gritar, porque vendía yo mucho. Y entonces me empezó a ir bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mi hermano vivía en la otra calle, ahí donde vivía Vladimir, hizo una casa y se cambió de ahí. Y entonces la casa estaba sola. Y entonces pasamos un día mi suegro, mi esposa y yo por ahí. Sí, esa casa está sola. Digo, es de mi hermano. Pues dígale que no la rente. Sí, tienes razón. Y ya que le hablo, oye, réntame tu casa. Sí, te la rento, ya. Una casota. ¿No? Pues la llenó de zapatos. Sí. Ya iba yo a León. Fui creciendo. Ya iba a León y compraba
la camioneta llena de zapatos y me la traían hasta la casa y ahí la dejaban, con unas combis de esas panel. Le compré a la fábrica 3 combis de así, porque no teníamos en qué ir a vender, pues íbamos en el carrito. Y ya agarramos las combis, me iba para acá. Me empezó a ir tan bien, no fue tan... Y todos me decían, no, suerte de principiante, ¿no? Sí. El diablo Entonces, dice que no hay suerte. no, ya vi que no era suerte. Empecé a buscar dónde vender más, porque dije, no, es que sí estoy vendiendo, pero necesito vender más porque apenas me alcanza. Busqué otros 2 lugares en Iztapalapa. Uy, no, hombre, ahí fue... Llegaba yo con mi camioneta llena de calzado y me la ponía ahí. Y como yo siempre compraba en León, no en bodegas, sino en León, en las fábricas, y llegaba y eran las 2 de la tarde y ya no tenía un par, no tenía, me llevaba 400, 500 pares y de menudeo los vendía. Me quedaba de a 6, no lo creía, escucha. y el sábado volví a ir y se acababa todo. Y entonces, Del equipo de fútbol. Oye, de San José. y me empezó a ir tan bien que pues ya empezamos, ya no pasábamos problemas para dinero, entonces empezamos a ver a los chamacos del fútbol. Ahora sí, les voy a hacer un equipo, a ver si es eso que son, porque iban a jugar, ganaban, pero eran bien groseros, nadie los quería por groseros. Y entonces decía, no. ¿Cómo decían? Y- Ni su mamá los aguantaba, por eso los parió a los 7 meses. Y, ¿No? y le hacía todavía burla a los que les ganábamos, pues menos los querían. Y entonces ya 2 o 3 veces fui con ellos y les dije, voy a hacer un equipo de fútbol. ¿Le entran? Sí, bueno, pero ¿y en la liga? Y empezamos a ir a la liga, les compré uniformes, zapatos, todo. Y empezaron ahí, no, pues sí jugaban. Les puso las pruebas mi esposa, los pasaron y goleábamos a todos. Duramos, para no hacerle el cuento largo, 15 años goleando a todos y ganando cada año nuestro trofeo y ahí los guardaba yo en la casa. Y entonces les dije, bueno, que hablo con un señor para que nos consiguiera un partido en el Estadio Azteca con el Cruz Azul. Sí, te lo consigo. Que no lo consigue, con nombres de jugadores y todo. Y Lupe era la entrenadora y dice, no, aquí no entran mujeres de entrenadoras. Bueno, va a entrar de médico, yo soy el entrenador. Sí, está bien, y ya, entramos. Y llegamos ahí, no, le empezamos a golizar al Cruz Azul. Fue la vez que jugó con el León el último partido, que quedó campeón el Cruz Azul. De ahí jamás volvió a quedar campeón. O Hasta sea, ustedes lo lo maldijeron. maldijimos, yo creo. El Carlos Hermosillo se tomó una foto con nuestro equipo y Gaby nos tomó la foto y les regalé una foto a cada jugador para que tuvieran el recuerdo, porque pues, nunca habían jugado en el Azteca nadie. Y llegamos al Azteca a jugar. Del llano al Estadio Azteca. Llegaban los chamacos al Azteca, se tiraban en el patio. Todavía no empezaba el partido y se barrían, se tiraban de panza, de espón, volaban. Pues, estaban en el Estadio Azteca. ¿Cuándo iban a volver? Nunca. Y entonces, pues eso los motivó más y ya jugamos, nos cambiamos de liga porque ya nos quedaban a deber los trofeos. Decían, no, pues es que no, todavía no hay plano para el trofeo. Bueno, pues ya nos cambiamos a otra liga, a Aragón. Ahí había un profesor de educación física que era el que dirigía eso. Y nos vio jugar también, que dice, ¿saben qué? ¿Por qué no representan a nuestra liga en el torneo de barrios? Y mete tu equipo. Sí, está bien, que lo meto al barrio, registramos a todos. Y a la hora que llegamos al primer partido, dice, no, pero déjame dirigir a mi entrenador el primer partido. Sí, que lo dirija. Pues perdieron. Y el siguiente, y quería dirigirlo. Le digo, no. Ahora vamos nosotros. Lo dirigimos, lo dirige mi esposa y ganamos 2-1. El siguiente lo dirige mi esposa y ganamos 2-1 y pasamos a la siguiente ronda. El equipo de esa liga nunca había pasado la primera ronda. Nosotros ya habíamos pasado. Y en la siguiente, pum, pasamos a la siguiente ronda. 3 partidos ganamos y a la siguiente. Y en la siguiente, pues ya van más fútbol, juega todo, un poquito mejor. Ya los equipos llevaban entrenadores ya profesionales para entrenar a su equipo. Entonces ya era otro fútbol. Entonces, en el siguiente llegamos a pasar a la siguiente y en la otra nos eliminan. Pero pues hicimos historia con la liguesa. Dicen, nunca pasábamos de la primera ronda, ustedes llegaron a la cuarta.
3 años aguantamos en el de Barrios, hasta la cuarta llegábamos, no pasábamos de ¿Y no ahí. pasaban de ahí? Ya no pasábamos, entonces ¿Hay dije, una "No". maldición o qué? Hay mucha política. Sí, ya los árbitros eran más rigurosos con los equipos, y pues estos jugaban bien. Yo ya no gritaba, yo ya poníamos el cuadro y sabían qué hacer ellos. Y desde lejos ya sabían que tenían que tirar, agarrar desprevenido al portero y metían los goles. Se sorprendían, nos sacaban en el periódico que era un equipazo y todo. Ahí tenía Lupe guardar los periódicos de El Heraldo que salíamos. Y pues el profesor, no, pues si ganan, les disparo el pasaje de retache. Le digo al profesor, pero ¿se cree que le van a echar ganas por ¿Un pasaje? 50 centavos para regresarse en el camión? Le digo, no, le digo, si quedan campeones en el de Barrios, los voy a invitar al rollo a todos y yo les voy a pagar todo. Pues le echaron ganas y no ganaron, pero quedaron en buen lugar. Le digo, vamos al rollo, los invito. Que se los llevo en una camioneta grande que tenía a todos al rollo. Eran felices en el rollo, nos echamos una cáscara, nadaron hasta que quisieron. Yo invité a sus papás de ellos al Azteca y todos se reían, "Ay, ¿qué van a jugar en el Azteca?". Nadie me creyó cuando los vieron en la televisión, porque en el medio tiempo pasan el equipo jugando un ratito a los chamacos. Y cuando los ven, sí era cierto. Yo iba a León y los de León, pues jugaba el León con el Cruz Azul, pues ellos ven el partido, me ven y cuando llego, oye, ¿jugaron en el Azteca ustedes? Sí, los invito aquí a León, tráete a tu equipo para jugar, ¿no? Ya que todos nos querían invitar, no, ya no. Entonces seguimos jugando, entonces pues, se fue allá, hicimos muchos años campeones, ya nadie nos ganaba, pero ya van creciendo, entonces ya tienen otras prioridades. ¿Y en qué acabaron los integrantes de ese equipo? Muchos fueron profesionistas. Ujú. Uno de ellos entró a bachilleres y pues ya, era feliz. Le digo, no, le digo, ¿sabes qué? Si quieres hacer una carrera universitaria, el siguiente año presenta tu examen para la universidad. Tienes que quedar en un CCH o una prepa para que puedas hacer carrera. Porque en el bachilleres, cuando salgas y quieras entrar, no vas a poder. Le digo, pero si entras, te voy a invitar a Acapulco. 4 días y 3 noches. Un paquete te voy a hacer a ti, le digo, si entras. Y que ya entra a hacer su examen y llega. Ahí está, mira. Y entré al CCH. ¿Cuándo quieres ir a Acapulco? Este fin de semana, vamos. Invitamos a otros 2 y nos vamos, Lupe, vámonos todos a Acapulco. Llegamos a un buen hotel allí de 5 estrellas en Acapulco. Todo lo que se te antoje, todo vas a comer. Comían todo. ¿Quieres subir al paracaídas? Súbete. Y todo eso era recursos de ustedes. Sí, Era. para estimularlos para que Ujú. hicieran, cumplieran su meta, porque ellos querían, pero a veces les faltaba el empujoncito, entonces les hacíamos eso para que salieran. Y sí, muchos hicieron ingenieros, licenciados, psicólogos. Ahora ya no hacen equipos de. No, porque ya no hay, ahora muchos nos veían que llevábamos a jugar a los chamacos y muchos papás, ahí te encargo a mi niño, tiene 5 años. No, es que yo no soy para cuidar, yo voy a jugar con mi chamaco. Le digo, no, pues ¿cómo 5 años? ¿Qué? No, porque él sí iba a ir de parranda y usted tenía que cuidar. Ajá, le digo, no. Y entonces les digo a mis chamacos, como fueron creciendo y empezaron, mucha gente, mucha envidia, que decían, no, es que esos, ¿por qué hacen eso? Y que no sé qué. Entonces había un federal, yo les dije a ellos, ya vieron que se puede hacer, la vida puede ser de otra manera, ya lo probaron. Entonces, échenle ganas y cuando ustedes puedan, ayuden a alguien. Si yo veo que alguno de ustedes anda vendiendo droga o algo, yo mismo lo voy a poner para que lo metan, lo encierren. Digo, porque yo no enseñé eso. No, sí está bien, que no sé qué. No sé quién le dijo a un federal que yo les diga eso. Y va y me toca y salgo. Me dice, oye, ¿qué tú dijiste que sí? Sí, yo les dije. Y donde yo veo un cabrón de estos, yo lo meto al bote. Y me vale gorro quien sea. No, pero es que, ¿tú se la das a ellos? No, yo no. Entonces, ¿qué vienes a ¿Cuál es tu lío? ¿Qué vienes a pelear conmigo o a decirme? No, está bien, ya. Que se va, ya no dijo nada. Era de ahí de la colonia él también. Se fue, ya no dijo nada. Entonces, pudieron sobrevivir. A ver, la historia
es de que se puede sobrevivir aun cuando sea lo más adverso, Aunque sea lo peor en lo la peor de colonia, la sociedad, de puede la salir uno colonia, adelante. se puede construir algo. Y Sí, ustedes han demostrado que es factible hacerlo. sí, y fue fácil de hacer porque pues, uno se divierte también con ellos. Ah, no, sí. Mucho se divierte uno con Es ellos. recreativo, es propositivo y es Ajá. constructivo. Y cuando íbamos a jugar, compramos un par de zapatos. El que mejor juegue se los gana. No, pues fue él. Ahí está. No, no me quedan, bueno, para la semana traigo los tuyos, ya le traía unos de su número ya. Y así, que comprábamos gorritas bonitas así de los Tiny Toon que antes salían. El que mejor juegue se lleva la gorrita. Y así. Y el que mejor juegue este domingo, vamos a invitar a 4 a comer. Vamos a ir al buffet. Bueno, usted los veía como iban. Los llevamos en la camioneta, llegamos a un buffet allá en la Vista Linis. ¿Cómo los veían las meseras? ¿No se les antoja estos niños? ¿No se les antoja esto? Y les traía taquitos, les traía esto. No me les daban de comer, pero ellos, sí, pues, ustedes coman. Aquí pueden comer lo que quieran, no pasa nada. Felices los niños. Y la siguiente semana, otros cuadros diferentes, y así. Entonces, muy bien. Esa historia ahora está en pausa. Ya Sí. se terminó, se cerró el ciclo. sí, porque Sí. ya crecieron, entonces ya vi que ya no. Antes, cuando jugábamos fútbol, llegaban, si el partido era a las 8 de la mañana, llegaban a las 7, a las 6:30. Párate, no seas flojo, vamos a jugar. Y ya después, cuando crecieron, pues ya se iban a la fiesta, pues ya los compromisos de la escuela ya no los dejaban tanto. Entonces ya les dije, ¿saben qué? Se acabó el Se equipo. acabó. Vénganse todos. Tenía yo muchos trofeos en mi casa. Le digo, miren, aquí están los trofeos. Cada quien escoja uno. Cada quien escogió el suyo. Y cada quien se llevó su trofeo. Le digo, ustedes se lo ganaron, llévenselo. Muy bien. Ya se fueron felices con su trofeo. Muy bien. Su foto del Azteca. No, y hasta la fecha nos hablan y nos ven y de lo que hemos hecho, Muy bien. ¿qué más satisfacción quiere? Muy bien. Está lleno de satisfacciones y de recuerdos. Eso. Esperamos que muchos de ellos puedan ver el programa y Ajá. puedan vincularse otra vez con ustedes. Claro. ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Ranulfo, por venir. Y Gracias a ustedes por la invitarnos. De doctora veras. también por habernos acompañado. Y amigos, espero que esta historia les haya gustado y hayan motivado a buscar también ustedes sus historias y construir nuevas posibilidades. Nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse y por favor compártanlo. Hasta la próxima.